Amigos, hola. Es un placer estar aquí y prepararles hoy otra deliciosa receta. En esta ocasión será un arroz con fideo. Bueno, ese es el arroz que más me recuerda a mi infancia. Lo bueno de todo es que se prepara en muchos países, en diferentes culturas, pero tiene muchas variaciones. Yo le voy a preparar la mía, que es muy fácil. Y le digo que es muy fácil porque no se necesitan muchos ingredientes para hacerlo delicioso. Les muestro. Vamos a utilizar solamente 2 cucharadas de cebolla que yo voy a cortar finamente. Aquí tengo los fideos. A mí me gustan estos que son más grandes de los tradicionales porque a mí me gusta que se note mucho en el arroz. Entonces lo que hago es que los trituro en trocitos más pequeños y ya lo tengo listo para cuando lo vaya a necesitar. Son muy fáciles de quebrar. Aquí yo tengo una taza de fideos. Entonces vamos ahora en nuestro sartén bien caliente o calderito, agregamos 2 cucharadas de mantequilla. Agregamos nuestra cebolla, vamos a ponerlas a dorar solamente un minutito. Ahora agregamos nuestros fideos, que también vamos a poner a dorar. Se van cociendo juntos. Vamos a darle esto 2 minutos, moviéndolo constante porque queremos que se dore parejo. Ustedes verán qué bonito color va a tener. ¿Ya ven cómo está cambiando de color? Bien fácil. Ya está el punto deseado, voy a agregar 2 tazas de arroz. Estoy utilizando arroz jazmín. Y después de un minuto, que lo doramos un poquito, entonces ahora vamos a agregar 2 tazas de agua que ya yo tenía previamente calentada para avanzar el proceso. Muevo bien. Ustedes verán cómo ese arroz le va a quedar bien graneado. Voy a bajar el fuego a medio. En este punto le agrego lo que es medio cubito o caldito de pollo de vegetales y una pizca de sal, porque el cubito de pollo tiene sal, entonces lo incorporamos bien y probamos. Vamos a dejar que evapore a fuego medio. Y ya casi evaporó todo el agua. Entonces vamos a moverlo. Y tapamos de nuevo. Entonces, ya que se evaporó todo el agua, miren cómo va nuestro arroz. Voy a mover bien y lo voy a hacer como una montañita en el medio. Y el objetivo ahora es que por 20 minutos yo lo voy a sellar bien. Le voy a poner aluminio para que no salga nada de vapor. A fuego bien bajito, lo más bajito. Le pongo su tapa. Se ve, no sale nada de vapor. Sin destapar por 20 minutos. Y después de 20 minutos vamos a checar nuestro arroz. ¡Wow! Y miren qué graneado está. Señores, miren qué delicia. Miren que les digo. Qué graneadito. Y un aroma que tiene.
¿Viste qué fácil preparación? Así como se ve, así mismo sabe. Quedó bien graneadito, delicioso. Yo acostumbro acompañarlos con carnes guisadas, puede ser de res, de pollo, de cerdo. Incluso te puedo dejar aquí el link aquí arriba para que vayas a ver esa receta también. Recuerden que la receta completa siempre va a estar en la descripción del video abajo. Compartan, suscríbanse y ya nos veremos otra vez aquí en Joca's Kitchen.